Buenos días, vamos a iniciar la tarea 8 de marketing turístico. Se nos proponen una serie de cuestiones que debemos contestar. En primer lugar, ¿cuál es el ámbito de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2017 de 16 de noviembre? El artículo 2 señala que el ámbito de aplicación será la norma. Esta norma será de aplicación a las relaciones entre consumidores y usuarios y empresarios. La siguiente cuestión es: ¿qué es el sistema arbitral de consumo? Esto está regulado en el libro primero, título quinto, capítulo segundo, artículos 57 y 58. Bien, el artículo 57.1 lo define como el sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios, a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte y existan indicios racionales de delito. El apartado 2 del artículo 57 señala que la organización, gestión y administración del sistema arbitral se determinarán reglamentariamente por el Gobierno. El apartado 3 del artículo 57 señala que los órganos arbitrales estarán integrados por representantes de los sectores empresariales interesados, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las administraciones públicas. El artículo 58, apartado 1, señala que la sumisión de las partes al sistema arbitral de consumo es voluntaria y debe constar expresamente por escrito, por medio electrónico o en cualquier otro medio fehacientemente. El apartado segundo señala que quedan excluidas aquellas personas que estén declaradas en concurso de acreedores. La siguiente cuestión que se nos plantea es qué se entiende por contrato de servicio. Esto está regulado en el libro segundo, título primero, capítulo primero, artículo 59 bis, apartado B. En él se señala que contrato de servicio es todo contrato, con excepción de un contrato de venta, en virtud del cual el empresario presta o se compromete a prestar un servicio al consumidor y usuario y éste paga o se compromete a pagar su precio. La siguiente cuestión es si está obligado el empresario a ofrecer información previa al contrato consumidor. Esto está regulado en el libro segundo, título primero, capítulo primero, artículo 60. En el apartado 1 del artículo 60 se señala que el empresario debe facilitar de forma clara y comprensible la información relevante y veraz y suficiente sobre las características principales del contrato y sobre sus condiciones jurídicas y económicas, salvo que éstas resulten manifiestas en el contexto. El apartado segundo del artículo 60 señala que la información debe versar, entre otros extremos, sobre las características principales de los bienes y servicios, la identidad del empresario, razón social, dirección y teléfono, el precio total incluido impuestos y tasas, si no se puede determinar a priori la forma de determinarlo, los gastos adicionales si lo hay, y la necesidad de elaborar un presupuesto en su caso, un desglose de incrementos o descuentos de los gastos adicionales por servicios accesorios, la financiación y los medios de pago, procedimientos de pago, entrega o ejecución, fechas de entrega, prestación de servicios, sobre la existencia de garantías legales de conformidad para los bienes o la existencia de condiciones de servicios postventa y demás garantías, la duración del contrato, las condiciones de resolución y expresamente la existencia de compromisos de permanencia o vinculación de uso de los servicios de un prestador, las penalizaciones en caso de baja, la lengua en que se deba formalizar el contrato, la existencia del derecho de desistimiento para el consumidor y usuario, plazo y forma de ejercitarlo, la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas de protección aplicables, toda interoperatividad relevante del contenido digital con los aparatos y programas conocidos por el empresario como sistema operativo, versiones necesarias o elementos de los soportes físicos. El procedimiento para atender las reclamaciones, en su caso información sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos previsto en el artículo 21.4. Igualmente el artículo 60, apartado 3, señala en su apartado 1 que se aplica a contratos de suministro de agua, gas, electricidad, calefacción mediante sistema urbano y contenidos digitales que no se presten en soporte material. Y el apartado 4 del artículo 60 señala que toda la información precontractual es gratuita y debe facilitarse al menos en castellano. La siguiente cuestión que se nos plantea es qué es el derecho de desistimiento del contrato. Esto está regulado en el libro segundo, título primero, capítulo segundo, a los artículos 68 a 79. Bien, el artículo 68, apartado 1, señala que el derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor o usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado notificándoselo a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.
El artículo 69 regula la obligación del empresario de informar sobre el derecho de desistimiento. El 70 son las formalidades para el ejercicio del desistimiento. El 71 el plazo para el ejercicio. El 72 la prueba del ejercicio del derecho. El 73 los gastos vinculados al desistimiento. El 74 las consecuencias del ejercicio del derecho de desistimiento. El 75 la imposibilidad de devolución de prestación por parte del consumidor o usuario. El 76 la devolución de las sumas percibidas por el empresario. El artículo 76 bis los efectos del desistimiento en contratos complementarios. El artículo 77 el desistimiento de un contrato vinculado a financiación al consumidor. El 78 regula las acciones en nulidad o resolución. Y el 79 el derecho contractual de desistimiento. La siguiente cuestión que se nos plantea es qué son las cláusulas abusivas. Esto está regulado en el libro segundo, título segundo, capítulo segundo, artículos 82 a 91. Bien, el artículo 82.2 establece el concepto de cláusulas abusivas. Perdón, el artículo 82, apartado 1. Y señala que se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor y usuario un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso, el artículo 82.4 señala que son abusivas las que vinculen el contrato a la voluntad del empresario, las que limiten los derechos del consumidor y usuario, las que determinen las faltas de reciprocidad en el contrato, las que impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba, las que resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato y las que contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable. La siguiente cuestión que se nos plantea es qué principios generales rigen la garantía y servicios postventa. Esto está regulado en el libro segundo, título cuarto, capítulo primero, concretamente el artículo 114. Relativo a principios generales señala que el vendedor está obligado a entregar al consumidor y usuario productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto. Igualmente, en el capítulo segundo, artículo 118, se nos señala que el consumidor tiene derecho a la reparación del producto, a su sustitución, a la rebaja del precio y a la resolución del contrato. La siguiente cuestión es cuál es el ámbito de aplicación de los viajes combinados. Esto está regulado en el libro cuarto, título primero, capítulo primero, de los artículos 150 a 158. Bien, el artículo 150, apartado 1, señala que este libro será de aplicación a la oferta, contratación y ejecución de las vacaciones, los circuitos y los viajes combinados definidos en el artículo siguiente. Así, el artículo 151, apartado 1, párrafo A, señala que viaje combinado es la combinación previa de por lo menos dos de los elementos siguientes: transporte, alojamiento u otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento que constituyen una parte significativa del viaje combinado, vendido y ofrecido en venta con arreglo a un precio global cuando dicha prestación sobrepase las 24 horas o incluya una noche de estancia. Se nos plantea como siguiente cuestión un caso concreto. Carlos y Concha van este fin de semana a Galicia a celebrar su boda de plata y Claudia, agente de viaje y amiga de la pareja, le ha proporcionado el viaje. A efectos de la ley se nos pregunta si se considera este viaje combinado. Pues bien, a tenor de lo dispuesto en el artículo 151 que hemos visto anteriormente, sí estaríamos ante un viaje combinado. ¿Por qué? Porque incluye al menos transporte y alojamiento, y porque se ha vendido con arreglo a un precio global, y además porque el viaje supera las 24 horas de duración e incluye al menos una noche de estancia. La siguiente cuestión que se nos plantea es quién es el responsable de que Carlos y Concha reciban información, formación y educación sobre consumidores y usuarios. Bien, debemos distinguir dos niveles a nuestro entender. Por un lado, en cuanto al caso concreto, es decir, el viaje combinado de Carlos y Concha, el artículo 152 establece que el detallista o, en su caso, el organizador deben poner a disposición de los consumidores y usuarios un programa o folleto informativo que contenga por escrito la oferta sobre el viaje combinado y que debe incluir una clara y precisa información sobre determinados extremos, como destino y medio de transporte, características de clase, duración, itinerario y calendario del viaje, establecimiento de alojamiento con indicación de tipo, categoría y características, número de comidas y si las bebidas están incluidas o algún tipo de bebidas no están incluidas, precio final del viaje combinado, incluidos los impuestos, precio de excursiones facultativas, gastos adicionales a cargo del consumidor, el importe o tanto por ciento del precio que se paga por anticipado, el calendario de pago y si existe financiación, si se requiere un mínimo de inscripción y la fecha límite de información al consumidor en caso de anulación, la cláusula aplicable a posibles responsabilidades, cancelaciones y demás condiciones del viaje, nombre y domicilio del organizador del viaje combinado y toda la información adicional.
La información adicional está prevista en el artículo 156 y señala que el detallista y en su caso los organizadores deben facilitar por escrito de forma fehaciente con el tiempo necesario antes del viaje los horarios y lugares de las escalas y los enlaces, la categoría del lugar que debe ocupar el viajero en el medio de transporte, el nombre y dirección de teléfono del representante del organizador detallista en cada destino, en su defecto un número de emergencia, y la información sobre suscripción facultativa de contratos de seguro que cubran gastos de cancelación o contratos de asistencia que cubran los gastos de repatriación al lugar de origen en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. Por otro lado, el artículo 23 relativo a las asociaciones de consumidores define a estas como organizaciones sin ánimo de lucro que tengan por finalidad la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, incluyendo la información, formación y educación de los consumidores, bien con carácter general o bien en relación a bienes o servicios determinados. La siguiente cuestión es cómo define la ley los siguientes términos. Organizador. Todas estas definiciones vienen reguladas en el artículo 151. Organizador es la persona física o jurídica que organice de forma ocasional viajes combinados y los venda y ofrezca en venta directamente o por medio de un detallista. Detallista es la persona física o jurídica que venda o ofrezca en venta el viaje combinado propuesto por el organizador. El contratante principal es la persona física o jurídica que compra o se compromete a comprar el viaje combinado. El beneficiario es la persona física en nombre de la cual el contratante principal se compromete a comprar el viaje combinado. El cessionario es la persona física a la cual el contratante principal o el beneficiario cede el viaje combinado. El consumidor o usuario es cualquier persona en la que concurra la condición de contratante principal, beneficiario, cesionario y contrato es el acuerdo que vincula al consumidor con el organizador detallista. En el caso que no ocupa de Carlos y Concha, el organizador sería en este caso Claudia, la agente de viaje, el detallista. En su caso también sería Claudia, la agente de viaje, el contratante son Carlos y Concha y el usuario consumidor son también Carlos y Concha. En cuanto si el contratante principal o el beneficiario pueden ceder gratuitamente su reserva, hemos de contestar que sí. El artículo 155, apartado primero, señala que se puede ceder gratuitamente siempre que el cessionario reúna las condiciones requeridas por el viaje combinado. La siguiente cuestión que se nos plantea es que 10 días antes de la salida la agencia comunica a Carlos que ha habido una revisión al alza de los precios del avión debido a una devaluación repentina de la moneda y se nos pregunta si esto es legal. Pues bien, la respuesta es no. ¿Por qué? El artículo 157 señala en su apartado 3 que son nulas las revisiones de precios al alza efectuadas en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de salida del viaje. En este caso se ha hecho 10 días antes. En el caso que no concurriera en la circunstancia del plazo, sí podría haber sido legal esta revisión conforme a lo que está previsto en los artículos 1 y 2 del artículo 57. La siguiente cuestión que se nos plantea es que Carlos y Concha, que tenían pagado un tour de un día a la isla de La Toja, se lo tuvieron que hacer por su cuenta por problemas con la agencia. ¿Y qué ocurre en este caso? Pues bien, conforme a lo establecido en el artículo 161, apartado 1, en el caso de que después de la salida del viaje el organizador no suministre una parte importante de los servicios prestados en el contrato, en su caso, si no puede dar otra solución, abonará al consumidor el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Igualmente, el artículo 162 señala que la responsabilidad respecto al consumidor es solidaria de cuantos empresarios, organizadores o detallistas concurran conjuntamente en el contrato. La última cuestión que se nos plantea es que si la responsabilidad derivada de los contratos prescribe. Bien, el artículo 164 habla de la prescripción de las acciones y señala que prescribirán por el transcurso de 2 años las acciones derivadas de los derechos reconocidos en este libro. En general, existen otros plazos de prescripción para los contratos establecidos en el Código Civil o leyes especiales y debemos decir que la prescripción es un instrumento formulado para garantizar el principio de seguridad jurídica en nuestro ordenamiento. Gracias.